I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4, 4, 6, 4, 16. Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Gracias a todos los que lo han visto, gracias a todos los que nos han escrito, a los que han compartido nuestros cortitos, recomendado. Allí vamos, creciendo, muy felices, de verdad que estamos esperanzados en que esto siga creciendo y muchos capítulos más. ¿Cómo estás? Muy bien, Josmari, muy agradecida, honrada de poder estar contigo y también con cada uno de ustedes, hablando de temas tan bonitos que me encantan, pero sobre todo dándole otra mirada para poder reescribir nuevas historias. Y hablando de eso, en este tercer episodio vamos a hablar de las heridas de la infancia y cómo las llevamos a nuestra vida de adulto. Sí. Y sobre todo, Idalia, la experta por supuesto, va a ayudarnos a detectar si eso está traumando nuestra vida o no sé, marcando de alguna manera lo que estamos haciendo, cómo estamos respondiendo a las cosas, o si de repente estamos arrastrando a las nuevas generaciones que hemos traído a este mundo con esa herida de la infancia, ¿cierto? Me encanta y gracias por lo de experta. Y sí, experta porque he pasado por muchas cosas. O sea, todos podemos ser expertos en este tema en base a nuestras vivencias. Pero me encanta porque gracias a eso hoy puedo estar hablando de esto y decir sí se puede. Pero entre esa parte de la historia y sí se puede es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este episodio y también cómo terminar esos capítulos y reescribir nuevos capítulos, que esos capítulos que se escribieron les pongamos punto y final y empecemos a escribir los capítulos que queremos para nuestra vida. O si somos ahora de la generación de los streamers, de ver las series, pasemos esos capítulos. Y de los que nos sacudimos, Sí. ya esas... pasarlos Sí. y buscar nuevas películas que nos enriquezcan y que nos ayuden en ese crecimiento y en eso de lo que yo quiero ser y no en lo que fui. Sí. Ahora, ¿cómo saber si yo estoy arrastrando una herida de la infancia? Por ejemplo, tengo miedo al abandono, de repente soy muy grosera como respondo a mis papás, O a las personas. o a las personas en general. ¿Cómo saber si yo estoy viviendo mi vida con esas heridas del pasado? Porque si bien tenemos muchas cosas positivas, probablemente estamos respondiendo a algunas circunstancias en el cómo fuimos tratados Así. o específicamente en algún evento que pasó en nuestra vida que nos marcó y no lo recordamos. Yo como adulta he detectado algunos, no tengo ahora mismo uno muy claro, pero sé que después de pasar por terapia psicológica hubo unos que pasando el tiempo yo dije, de aquí viene. Exactamente. ¿Cómo lo detecto? Pues es haciendo ese análisis, uno empezar a darme cuenta, porque muchas de las cosas es que se vuelven automáticas, es decir, se vuelven inconscientes, sobre todo porque los hemos estado viviendo y a veces el cerebro capta que esa es la manera correcta y por ahorrarnos, porque él es un ahorrador de energía, empieza a crear esos patrones o esos programas, así como nuestros teléfonos, nuestras computadoras tienen programas, empieza a crear programas porque transitamos siempre por esas rutas. Entonces dice, si esta ruta la transita muy seguido es porque es importante y automáticamente la guarda y de manera inconsciente. A medida que vamos creciendo, yo me puedo hacer consciente y decir, esta reacción que estoy teniendo, Rosmary, ¿de dónde viene? Ok. ¿Por qué me sobresalto? ¿Por qué tengo miedo a que me abandonen? ¿Por qué estoy siempre a la defensiva? Y entonces yo puedo estudiar mi historia para verla con amor
y con compasión hacia mí misma, sin juzgar, ¿verdad? Sino que solo ir, ¿por qué estoy teniendo esta reacción? ¿Por qué tengo miedo a que me dejen? ¿Cuándo fue la primera vez que yo experimenté esto? Entonces tú te puedes ir y decir, ¿cuándo fue la primera vez? ¿O por qué yo tenía miedo a que me dejaran? Por circunstancias que yo viví, a veces no en la familia, sino situaciones que yo viví de pequeño en otros ambientes, que me pueden detonar temores. Fíjate que yo me acuerdo una vez, ya mi hija tenía como 3 años, 3 añitos, 4 añitos. Entonces, donde ella estaba, que se había quedado con otros niños y con la maestra, ella pidió ir al baño y la acompañaron, ¿verdad? Pero claro, entraba solo la niña, ella tenía 4 años. Entonces la maestra la deja ahí y se va a ver a los otros niños, estaba ahí cerca, pero el baño agarró llave. Entonces mi hija se asustó y claro, después inmediatamente, mami, yo me quedé encerrada en el baño, yo creí que nadie me iba a rescatar. Entonces, fíjate cómo fue, claro, fueron unos segundos. No, a veces no son vivencias que los hayan tenido en casa, sino extra, gracias a Dios. Ella pudo hablar porque estaba acostumbrada a hablar y poder sacarlo. Entonces, a veces hay momentos que tú dices, Que te marca. que te marcan. Entonces, un episodio. exactamente. Entonces es ir y poder hacerte un análisis contigo misma. ¿Por qué tengo miedo yo a que me dejen? Porque yo viví que mi papi o mi mami, por las circunstancias que hayan sido, constantemente o se estaban separando o se iban, o mi papá se fue y ya no lo vi, o mi mamá y me quedé solo con mi abuela, y esa sensación de vacío me quedó y de temor de que me puedan dejar, o de repente también por duelos, personas importantes en nuestra vida. A veces hay personas que pasan por múltiples duelos en periodos bien cortos. Entonces, pensar que me pueden dejar se convierte en, parece que todas las personas que amo se marchan. Entonces empiezo a vivir desde el miedo, desde el temor a que no me voy a aferrar a nadie porque se va a ir. Entonces ahí es donde yo puedo ver de dónde viene. ¿Por qué yo sobrereacciono? Porque sentí que en algún momento pasaban mis límites. ¿Cuándo fue? Entonces, hacerme esa pregunta, ¿de dónde puede venir? ¿Cuándo fue la primera vez que yo lo experimenté como recuerdo? Entonces, cuando vamos haciéndonos esas preguntas, muy probablemente nos lleve, porque si yo conozco de dónde viene, puedo hacer algo. Y aún, porque de repente pueda que yo ni sepa por qué lo tengo, pero sí puedo analizar lo que tú estabas diciendo, comportamientos de otras personas. A veces no lo he vivido yo, pero yo veo los comportamientos de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, de mi papá, y automáticamente yo lo repito y ni siquiera lo sé pasar, porque es como la receta de la abuela, ¿verdad? Y entonces así se hace el pan, y seguimos haciendo el pan porque hacían la receta de la abuela. No sé si te ha pasado que lo repites. Sí, creo que tiene que ver con los patrones, y lo he mencionado hace tan solo un momentito. Pasa también mucho en la cultura latinoamericana que los padres a veces se van del hogar. Sí, Entonces, hay muchas mujeres que de repente viven sus primeras relaciones enamoradas y luego terminan porque de repente su pareja ya no respondió más del celular, o terminan también enamorándose o insistiendo en una relación cuando de repente las dejan en un mensaje y dicen, ok, y la siguiente relación vuelve a pasar lo mismo, y la siguiente relación vuelve a pasar lo mismo. Y entonces muy probablemente esto pasa sin querer porque realmente fue lo que vivió en casa. Claro, en el tiempo nuestro, ok, no existía celular, pero sí de repente era papá que ya no llamaba más a casa, que ya no iba más. O que se desaparecía. O que se desaparecía. O relaciones conflictivas, poco saludables. Y eso pasa. ¿Cómo lo reconocen? Uno, cuando yo empiezo a ver mi historia y entonces empiezo a ver, si te has fijado, a veces hay familias en que la bisabuela se separó, la abuela se separó, o más bien pasa ese mismo patrón en que el papá o el esposo se va, o el compañero de vida se va.
y vas viendo que no solo en la abuela, en la tía abuela, y se repiten como esos patrones. Y es que lo que sucede es que el cerebro busca lo que es conocido. Entonces, si tú vives en un ambiente, dices, esto es lo conocido. Y si yo no hago y me detengo a hacer lo inconsciente, consciente, ahí es donde yo puedo hacer. Entonces, esto que es conocido, ahí es donde va a jugar un papel crucial las preguntas, porque a nuestro cerebro le encantan las preguntas. Y cuando yo empiezo a analizar esa parte, sí, yo digo, esto es lo que quiero para mi vida, esto me hace feliz, este tipo de relaciones, entonces el cerebro va a decir, no, tú no eres feliz. Es así como quiero seguir mi vida con este tipo de patrones en los cuales estoy repitiendo lo que mi abuela, lo que mi tía, lo que mi bisabuela, lo que primas, primos. ¿Quiero seguir ese patrón o quiero romperlo? Y entonces tú dices, aquí es donde tomas la decisión. Estoy lista para dar y reescribir una nueva historia, no solo para mí, sino también para mi nueva generación, porque vamos a hablar de la epigenética y cómo eso puede transformar también nuevos patrones, no solo en mí, sino en la futura generación. Pero a nuestro favor. Sí, a nuestro favor, porque ya van a ser conscientes. Ya no va a ser de pasándolo y yo ni sé por qué los estoy repitiendo. Entonces, regresando a ese punto, es ayudarle al cerebro a hacer desconocido lo que es conocido. Okay. Y lo desconocido, volverlo conocido. Entonces, claro, a través de los procesos terapéuticos podemos ir rompiendo esos patrones de decir, esto me hace feliz, no me hace feliz. ¿Es así como quiero una relación? No. Entonces, ¿cómo quiero una relación? Nos vamos a fijar en esos cerebros, vamos a buscar, porque lo que yo tengo guardado es lo que automáticamente voy a ir buscando, y es como en otras personas. En otras personas, porque yo no sé, funciona algo así. Cuando tú dices, yo quiero un carro rojo, ¿te has fijado que empiezan a aparecer carros rojos en todos lados? Carros rojos en todos lados. ¿Pero por qué? Porque tú tienes la intención y ese deseo de que tú quieres un carro rojo. Y tu vista, o sea, siempre han habido carros rojos, o tú puedes decir carro azul. Hagan ese experimento y de repente tú vas a empezar a ver que hay más y empiezas a poner atención, igual como cuando se está embarazado. Yo me recuerdo cuando estaba embarazada, empezaba a ver que muchas personas, porque como mi atención estaba sobre eso, entonces mira cómo aquello que está dentro nos dirige. Entonces ahora es ya no de manera inconsciente, sino consciente. ¿Hacia qué tipo de relación quiero enfocarme? ¿Qué quiero para mi vida? Entonces romper ese patrón sí se puede. Si bien es cierto que la genética tiene un 50% de influencia en nuestra vida, no la determina. Tenemos algo maravilloso que es un 40%, y esto en los estudios, que tiene que ver con la voluntad, que es con el querer. Y si a eso le sumamos lo que vamos a hablar de la epigenética, la neuroplasticidad y de otras sustancias que también nos ayudan para poder transformarnos. Es decir, si bien es cierto, hay situaciones que hemos pasado, no tienen por qué seguirnos determinando en nuestro presente o en nuestro futuro. ¿Cómo suelto esa carga? Hace mucho tiempo vi un comercial que era la tatarabuela pasando un saco a la bisabuela, la bisabuela pasando un saco a la abuela, a la mamá a la hija. Y la hija cuando lo recibe es como, este saco ya no me pertenece, lo dejo aquí. Exactamente. Debo abandonar ese saco porque ahora es mi camino. Y yo creo que también es muy importante el acceso a la información que ahora tenemos. Sí. Porque entonces podemos acceder, uno al especialista y saber la importancia que es, ya habíamos hablado de eso, la importancia que tiene ir al psicólogo, buscar ayuda presencial. En internet también poder buscar ayuda, poder acceder a herramientas que nos puedan aclarar o de repente bajarnos algún episodio de ansiedad. Tienen que ir a nuestros primeros 2 episodios para verlos. ¿Cómo suelto esa carga? Porque es importante soltarla y yo creo que esa carga también, tú me lo vas a aclarar,
Claro. si también se suelta con el perdón a nuestra familia. Así es, y hay que entender que a veces el perdón no lo hacemos para otros, lo hacemos para nosotros mismos. Sí. Y claro, para llegar al perdón hay un proceso, porque a veces las personas pueden asustarse, pero yo no siento perdonar. Primero vamos a validar las emociones sin juzgarla, porque a veces yo puedo tener culpa y yo me siento mal de no amar como debería de amar a mi papá o a mi mamá, y es porque fíjate qué es lo que sucede. Cuando pasamos situaciones difíciles o traumáticas, esas historias se quedan congeladas en el cerebro, como que si fuera hoy mismo. Es decir, ocupan un buen espacio en nuestra memoria emocional y que no permite que hay espacio para otras cosas, aunque hay otras historias que también pasaron, no solo pasó esa situación. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con modelos como MDR, que nos ayudan a reprocesar los traumas, me ayuda, uno, a validar lo que estoy sintiendo, pero también a poder reconstruir mis creencias negativas, a reprocesar mis emociones y a poder voltear la página. Entonces ahí es donde se vuelve importante, uno, que yo tome la decisión. Estoy lista para dar el siguiente paso, para ponerle punto final a ese capítulo de esa parte de mi historia y poder reescribir una nueva. Y también es importante entender, Josmari, que en este proceso hay un tiempo y debemos de permitirnos darnos ese tiempo. No es que ya hoy, ya perdono mañana, claro, pero entre el proceso, tomar la decisión primero de sanar. Y entender que es doloroso ese proceso, porque muchas veces ese proceso de poder perdonar y agarrar esas heridas, uno dice, yo estoy haciendo así o estoy sufriendo esto, por esto y por esto y por esto. Y el que pasa por una terapia psicológica, que sabe que en ese momento, en ese proceso, una terapia revive todo y es como que esas emociones vuelven a uno. Ese proceso es doloroso. ¿Y cómo conversarlo? Sí, ¿También? Puede doler en ese momento, pero también hay otra cosa. Sin embargo, es más doloroso andar cargando ese tanate, como decimos en El Salvador, o esa carga pesada todo el tiempo. Quizás en ese momento es como esa espinita que tú tienes. Yo me la puedo tapar con una curita, ¿sí? Pero cada vez que me tope, ay, me va a doler. Pero si yo agarro tu dedito, ¿sí? Así como las mamis hacen, y te quito la espinita, obviamente, ay, pero después que tú la quitas, es un alivio. Y es un proceso con mucho amor. También hay que entender y saber acompañar a la otra persona para poder quitar esas espinitas que sabemos que duelen, y darle las estrategias también dentro del proceso terapéutico, para que es trabajar tanto con la amígdala cerebral como con el hipocampo, dándole recursos a las personas para que vayan saliendo y no se hundan en ese proceso. Así que puede doler, pero también vamos poniendo anestesia al mismo tiempo, Josmari. Esta parte me gustó. Tú me decías lo de la espinita. En el proceso, muchas veces nos sentamos con nuestra familia, los que tenemos una buena relación familiar, y decir, sabes, descubrí que esto me está pasando. Sí. Y descubrí que esto me está pasando porque de niña viví contigo esto y esto y esto. Yo creo que debemos hablar de esto, mamá, papá, primo, hermano, porque siento que estoy arrastrando esto a mi adultez. ¿Crees que es importante? O bueno, ojalá las personas que deciden vivir este proceso de perdonarse, de curar esas heridas de la infancia, puedan contar con mamá, papá o incluso los amigos, quien sea del entorno, poder conversarlo y que esa persona lo acompañe y decir, ¿sabes qué? Sí, lo hice mal, perdóname. Así que creo que cómo hablarlo, cómo sentarnos con estas personas que nos hicieron esa herida. Mira, no es necesario hacerlo. Si yo te digo que es tan poderoso, sí hacerlo conmigo. Okay. Porque más que escuchar el perdón de la otra persona, es que yo pueda soltar lo que sienta. Porque a veces ya no tenemos la oportunidad, Josmari. O sea, si se tiene, se puede hacer. Claro. Pero imagínate que no lo puedes hacer porque la persona ya no está.
o cuando vamos reprocesando O lo la herida es excelente. tan profunda que mejor no tocarla. No se trata de eso. Es que lo que sucede esto. Imagínate, como yo te hablaba, esos eventos pueden quedar como congelados, pero cuando yo lo voy reprocesando, me voy dando cuenta que sí, quizás mi papá tuvo estas actitudes conmigo, pero junto con eso hay otras historias muy bonitas que me acompañaron. Y yo entendí que también somos, que ellos no tuvieron la oportunidad que quizás yo estoy teniendo ahora, que si ellos lo hubieran tenido, Claro. muy seguramente también las herramientas las hubieran usado. Entonces, ellos también tienen una historia, tienen una herida. Cuando yo pasé mi propio proceso, Josmari, y entendí, por eso sé que es perdonar y se puede, y ver que mi papi tiene más cosas maravillosas y que junto con eso era un hombre fuerte que me levantaba, que me andaba en su moto. Y ¿sabes qué es importante? Cuando yo voy limpiando, cuando yo voy viendo que no solo era el papá regañón, el papá estricto, sino que junto con eso él hizo lo mejor que pudo. Que si él hubiera tenido las herramientas, te lo aseguro, porque yo una vez lo invité a mi terapia, ¿verdad? Como no para juzgar, sino para expresarle lo que yo realmente sentía por él. Y él se puso a llorar. Entonces es ahí lo importante, Josmari, que más allá de las historias, más allá, también ellos tienen una historia. Claro. Y entonces ahora, ¿sabe qué me enseñó? Y ahí nos vamos quedando con, es cierto, hay una parte que no fue tan buena, pero yo también, Josmari, ya como adulta, yo Claro. también me he equivocado, cometí y he cometido errores grandes. Y Fallado. Entonces, y también como mamá, como persona, no soy perfecta. Y cuando yo digo, si yo no hubiera tenido las herramientas que tengo hoy, quizás hubiera hecho lo que hizo mi papi, porque no las tenía, no las entendía. Pero ¿sabes qué? Sí me enseñó a echar el cuerito al agua, a decir, mi papi solo hizo hasta 6º grado. Te puedes imaginar, se tuvo que venir, mataron a su papá, lo asesinaron, se tuvo que venir de su lugar y empezar a trabajar desde mujer. Historia muy parecida. Y entonces, Josmari tuvo que empezar de cero sin nada. Claro. Y claro, entonces, y después él fue creciendo, tuvo su moto, después tuvo su primer carrito. Obviamente no fue perfecta, pero yo tampoco. Pero ¿sabes qué? Él me enseñó que se puede salir adelante con los pocos recursos que se tiene. Él también tiene una historia, yo tengo la mía. Su historia no me determina. Entonces, cuando yo lo invito y le digo y le empiezo a decir lo que yo siento por él en el aspecto, él se echó a llorar. Entonces, ahí es donde podemos ver que más allá del perdón no es necesario. Entonces, es poder reconciliar nuestras historias. Entonces, cuando yo paso de mi papá siempre me estaba castigando, no, mira, yo no era tan angelito que sí, era medio cabrita y por eso me caía. Porque en ese De tiempo repente voy buscando, pero porque era así, ¿será que yo era como? pero entiendo, entonces él me formó como él creyó que era la mejor manera. Mi mami también lo hizo y ya vamos a ir hablando de algunas historias. Yo sé que podemos sanar y podemos perdonar. Es un proceso, no fue de un día para otro, Josmari, pero cuando yo entendí, él también tiene una historia. Y yo te lo puedo asegurar, en la mayoría, sí. Nunca nuestros padres pensaron, quiero hacerle daño a mí, o a mi hija o a mis hijos. Al contrario, siempre había una intención de que los quiero formar. Claro, estoy hablando en esa normalidad, ¿sí? Que de verdad hay una intención positiva. Entonces, se puede hacer. Ahora, Idalia como mamá, como esposa, como persona fuera de lo profesional, ¿te ha pasado que en medio de tu crianza o de tu hogar, algún episodio, no tiene que ser uno en específico ahora, solamente si es sí o no, te ha pasado que tú dices, estoy atacando esta situación o estoy mediando esta situación
por una herida de la infancia o siguiendo un patrón que se vive en mi hogar. ¿Lo has detectado en alguna vez como persona? Y Dalia, Sí. De hecho, o sea, y esto es algo que de repente ante ciertas situaciones, quizás, como no lo había vuelto a experimentar, cuando lo vuelvo a experimentar surgió. Por ejemplo, fíjate que por mucho tiempo yo pensé que yo no era querible. es muy buen tema. Sí, vamos a hablar de eso, pero lo voy a resumir. Fíjate cómo a veces congelamos los eventos y dejamos de ver lo positivo. Yo ya medio te conté, ya les conté, era medio cabrilla, es decir, era inquieta, y gracias a mi mamita, porque en cuanto a eso siempre me aceptó como era inquieta, o sea, si yo vuelvo atrás, pero todo eso, María, hago un paréntesis, gracias a esas historias soy lo que soy ahora. Puedo entender y puedo trabajar con las personas que han pasado esas situaciones, sé cuáles son las emociones, los pensamientos que se le vienen, así que entiendo, así que gracias a Dios por esas situaciones. Creo que si regresaran la volviera a vivir porque me transformaron en lo que soy hoy. Pero si regresamos a ese punto, imagínate, yo pensaba no soy querible. Y crecí con eso por mucho tiempo, claro, porque muchas veces rechazaban el comportamiento, quizás no directamente conmigo, pero había ciertos familiares que, claro, quien quiere una niña que siempre anda traveseando, arruinando las cosas. O sea, yo también ahora me pongo en el lugar de los zapatos de los otros, o sea, viéndolo del otro lado. Entonces yo pensaba, no soy querible, las personas no me aman. Y crecí hasta que un día, Rosmary, dije yo me acuerdo cuando iba al pueblo de mi papi, y llegaba, y como ahí casi que todos en los pueblos son familia, y yo era algo sociable, bastante, me gustaba la platicadita, y aquí viene la niña de Rafa, y me abrazaban, y me quedé, Rosmary. Entonces me empecé a recordar cuántas personas me amaban, siendo inquieta, se me decía, usted que siempre nos hace reír, ¿por qué me fijé en 2 personas que rechazaban mi comportamiento? Y habían 10.000 personas. no sé si 10,000, pero ponele que puedan 10 por 2. Tenía mi mami, mi abuelita, nunca me rechazó, aunque me viera que andaba de palo en palo, de repente la hacía reír, le sacaba todos los trastes. Entonces es ahí donde, entonces cambié y dije, no, yo sí soy amada. A veces, o sea, no por todo, tampoco me voy a poner... Normal, como dicen, no somos monedita de oro. Pero son más las personas que nos aman y que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida que aquellos que rechazaron, y muy probablemente, Rosmary, rechazaron nuestros comportamientos por alguna razón, ¿sí? Ni es para juzgarlas a las otras personas, pero ahí es donde yo decidí, dije, no, y dije, mis primas, las que estaban en el pueblo, las personas, el que me ve allá en esa zona le dicen topollillo a las charamucas, que son unos helados, ¿verdad? ¿Quiere? A ver, allá le dicen chula, ¿quieren topollillo? Aquí le voy a dar. Me regalaban pan dulce. A donde yo iba, de esas casas, era tanto el amor, y entonces ahí es donde yo dije, voy a cambiar mi perspectiva. Soy querida. Y sí soy querible. Hay personas que me aman. Y claro, habrá otras personas, pero yo me voy a fijar en esas personas que sí me aman. Entonces puede pasar que de repente pasan situaciones en las cuales hay que estar como entender de dónde viene esto. De repente quizás con mi hija, sobre todo cuando fue, aquí estoy repitiendo aquel patrón que yo no quería. Entonces me da la oportunidad de cambiarlo. A mi hija le he tenido que pedir perdón, pero qué bueno que también nos podamos equivocar como padres, no a propósito, porque ¿sabes qué me permitió eso? Ser vulnerable y decirle, hija, me equivoqué, te regañé cuando no te tenía que regañar, o te regañé de la manera que como no debía, porque ni siquiera la dejé hablar, por ejemplo, pero eso también me enseñó a ella que cuando ella comete un error como yo, puede ella decir, mami, perdóname. Lo importante es, sí, darme cuenta y empezar a cambiarlo, no que todo el tiempo voy a estar diciendo, mira, perdóname, y no hacer el cambio. Pero voy a decir algo como hija. A mí me cuesta mucho pedir perdón, o me costaba muchísimo pedir perdón.
pero he aprendido a hacerlo y de verdad desde el amor. Y desde que aprendí eso, que yo decía, pero ¿será que mi mamá cuando ha fallado no me ha pedido perdón? Pero también aprendí a ser consciente de que mi mamá realmente sí es una mamá que pide perdón. Y además de que, fuera de que se escucha precioso, se siente precioso como madres y como hijos, aprender a perdonarse mutuamente y obviamente también con papá para quienes tienen ese hogar completo y tienen esa bendición. Es bonito y estoy segura que Dios bendice nuestro hogar cuando estas cosas pasan. Entonces, en conclusión, aprender a soltar estas heridas familiares. Y que es un proceso entender que quizás no es que ya llegando hoy a mi proceso terapéutico, hoy tengo que perdonar. Claro. Primero tengo que pasar Eso por es. un proceso de validación de emociones, soltar lo que yo guardé. Hay muchas formas dentro del proceso terapéutico que se van acompañando. Así que va siendo con mucho amor y hay ciertas anestesias que vamos poniendo para ir acompañando ese proceso de crecimiento, que si bien es cierto, va a doler un poquito, pero al mismo tiempo vamos poniendo otras que ayuden a ir sosteniendo a la persona. Entonces, también soltar, preguntarse muchas cosas, Preguntarnos. buscar ayuda, nunca lo vamos a dejar por fuera porque... Sí, porque sobre todo cuando hay historias de mucho dolor, es mejor acompañarnos de alguien que también transite ese camino. Y lo importante, Josmari, que esa historia que yo pasé no me tiene que seguir determinando hoy. Yo la puedo cambiar. Tenemos la capacidad, nuestro cerebro tiene algo que se llama la neuroplasticidad para volverse a reconectar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una nueva carretera a Los Chorros. Por favor, ¿verdad? Ya aquella ya no fue útil un tiempo, muchas gracias, pero ahora voy a construir una autopista de 6 carriles para que lleguemos a la vida de lo que yo quiero para mí, para mi familia. Tenemos los equipos y solo está que le demos clic, así como le damos clic a las cuentas, le vamos a dar clic a esas funciones que tiene nuestro cerebro en nuestro organismo para poder superarlas. No estamos solos. Dios nos ha dado un equipón que cuando sabemos qué botón apretar y qué apretar o ir al Google Play, ¿verdad? Se van a desinstalar y van a instalarse en nosotros. Así que buenos deseos para todas aquellas personas que a partir de este episodio se han dado cuenta, y ojalá haya sido así, de reconocer de dónde venía esto. Por eso estoy escogiendo tantas cosas, por eso voy por este camino. Ojalá los hayamos podido ayudar un poquito y sigan conectados a estos podcasts. ¿Algo más que se nos haya quedado por fuera? Que nosotros podemos reescribir nuestra historia. Hoy puedes empezar a escribir el nuevo capítulo de tu vida. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. Chao.